Muy buena, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestra sesión quincenal donde escuchamos matemáticas y a gente que hace matemáticas. Por esta vez el grupo de geometría da la bienvenida a Abraham Bobadilla, quien nos va a contar sobre la controlabilidad de Rolling de una variedad lorentziana sobre Rn,1. Bienvenido, Abraham, esta es tu casa. Sí, qué gusto que hayas aceptado poder compartir con nosotros lo que estás trabajando. Muchas gracias, Abraham. Juan Carlos, gracias a ti por darme esta instancia para compartir lo que hemos trabajado hasta ahora con Mauricio, que es mi tutor. Ustedes ya lo conocen, ya, ya Sí, son amigos aquí ya. Y eso, justamente de lo que se trata es de la controlabilidad del rolling de una variedad lorentziana sobre Rn,1, que en realidad viene siendo su espacio tangente. ¿Ya? Este trabajo en conjunto, como dije, lo estamos trabajando con mi tutor Mauricio Godoy, ¿ya? Que ya hasta el momento ya está terminado, salvo detalles que solamente tengo que escribir al final. Entonces, bueno, en principio, simplemente para hacer una introducción, ¿ya? El problema de Rolling se ve en varias partes, digamos en varias áreas, tipo física e ingeniería, y más específicamente lo que es mecánica y robótica, ¿ya? Que sería ¿cómo se llama? Lo que es rolling riemanniano. Nosotros nos vamos a ir a otro lado que voy a explicar con más detalle cuando definan lo que es la parte pseudo-riemanniana, que vamos a ver después. ¿Ya? En este caso, los pseudo-riemannianos lo vamos a tomar simplemente con Lorentziano, ¿ya? Con índice uno, que ya lo voy a definir después lo que es el índice. Y los casos emblemáticos en general son estos que podemos ver en tres dimensiones. Ya voy a mostrar simplemente unos dibujitos de la esfera lorentziana, ya algo poco, porque el objetivo va a ser trabajar con el n cualquiera. Entonces, primero se define una variedad pseudoriemanniana, ya, como una variedad diferenciable junto con un tensor métrico, ya, esto no degenerado, como siempre, que la única diferencia es que tiene un índice. Y que tenga un índice significa que si uno toma métricas, estas métricas no necesariamente son positivas, ¿ya? No es positiva definida. Este índice indica el hecho de que si uno toma este tensor métrico y lo lleva a una forma cuadrática, significa que aparecen nu negativos, ¿ya? En esta forma cuadrática. En nuestro caso, que va a ser, bueno, en principio, como dije anteriormente, si el no es igual a cero, estamos hablando de la variedad riemanniana, donde hay puros signos positivos, es decir, que la métrica es positiva, ¿ya? Y el caso que nosotros vamos a trabajar es justamente no igual a uno, ¿ya? Es decir, que es el caso lorentziano, que generalmente es lo que le gusta a los físicos, ¿ya? Donde esta variedad va a tener dimensión mayor o igual que 2. Y en el caso igual a 2 justamente lo que se puede ver en tres dimensiones, ¿ya? Entonces a esto se le llama variedad lorentziana. Y entonces ahí tenemos un ejemplo, que es la esfera lorentziana, ¿ya? Y justamente el hecho de que aquí está visto gráficamente en tres dimensiones, y justamente el hecho de que aparezca un negativo en la forma cuadrática, se ve que es efectivamente digamos, paraboloide, ¿cierto? O sea, perdón, un hiperboloide, ¿ya? Este hiperboloide circular. Entonces ahí está, por ejemplo, el J tiene la diagonal puros uno y en el último un menos uno, que eso hace que la forma cuadrática tenga un menos uno en la última componente. O sea, se puede quedar en cualquier componente, pero uno en general la coloca donde la acomoda. Y en los casos particulares, o en los casos de más estudios, son en la primera coordenada o en la última. ¿Ya? En nuestro caso vamos a tomar la última. Bien, entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta para que se entienda un poquitito mejor a lo que queremos llegar es la definición de variedad orientable, ¿ya? Una variedad diferenciable que sea orientable quiere decir que cada cambio de coordenada, o sea, estas cartas ya que están dentro de Atlas, tenga jacobiano positivo, ¿ya? Entonces, con esto se dice que se le da una orientación a la variedad, ¿ya? En nuestro caso vamos a ver que efectivamente lo que vamos a hacer es seleccionar un grupo de rotaciones, y eso va a definir una orientación. Bien, otra de las cosas que también hay que definir
eh, en principio, es que ahora en adelante van a ser dos variedades, M y M gorro, variedades de dimensión n más uno. ¿Ya? El n más uno justamente es para que coincidan las cuentas en el hecho de que vamos a tener n más 1 coordenadas, pero la variedad va a ser de dimensión, perdón, vamos a tener n más 2 coordenadas, perdón, y la variedad va a ser de dimensión n más uno, para que justamente queden, digamos, con no tantos más uno en los grupos que actúan sobre ella. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a tomar que la m es una variedad lorentziana, ¿ya? De índice uno. M gorro va a ser justamente el espacio tangente, que va a ser el pseudo-euclidiano n,1, o como algunos lo conocen aquí como Minkowski, ¿cierto? Y de dimensión n más uno, ¿cierto? ¿Ya? Y quiere decir que tiene dimensión n más uno y la última, y de índice uno. Y entonces, donde se sabe que el grupo de isometrías que preservan orientación justamente es este, que son las traslaciones y las rotaciones. ¿Ya? Acá pueden imaginarlo todo en el caso riemanniano, o sea, toman una traslación, lo llevan a un lado, rotaciones, donde fijen el punto, ¿cierto? Pero en este caso es simplemente considerando que la métrica tiene un menos uno en su forma cuadrática. Y en base a eso, nosotros tomamos un subgrupo, ¿ya? Que se llama el grupo pseudo-ortogonal, que en este caso es Lorentziano simplemente por el índice, ¿ya? ¿Qué sería este grupo que se encuentra acá? ¿Ya? Ese es el SO, es 0, el SO0 es su grupo de este. Y es justamente la componente conexa que contiene la identidad. Entonces, así es como se describe netamente el grupo donde vive esta rotación. Ok. Y entonces, otra cosa que vamos a definir, ¿ya? Que justamente ya estamos entrando al terreno de Rollin, que es el espacio-estado, ¿ya? Y el espacio-estado que es justamente el espacio que pega las dos variedades, ¿ya? Entonces, son las posiciones relativas donde yo voy a pegar la primera variedad, que es la variedad lorentziana, pegarla con la otra que va a ser el espacio tangente, ¿ya? Justamente la vamos a pegar en un punto. Ese pegado, digamos que justamente es la isometría, ¿ya? Esta isometría que pasa desde el M hasta M gorro por medio de su espacio tangente, ¿cierto? ¿Ya? La isometría está definida en los espacios tangentes. Y entonces, en general, uno puede ver esto como un trío, en el sentido de que es un X gorro en producto semidirecto con este grupo de isometrías que pegan los espacios tangentes. Entonces, cada elemento lo podemos ver como un X gorro y un A, por ejemplo, ¿ya? Que va a ser representado por una matriz. Bien, otra de las cosas que vamos a definir ya es justamente el transporte paralelo. El transporte paralelo se define sobre una curva, ¿ya? Una curva que es absolutamente continua, tiene sus condiciones ahí, ¿ya? Que lo que hace es tomar un elemento que esté en el tangente del primer punto, del gamma cero, ¿cierto? Que va a ser el punto de partida, y lo va a llevar, digamos, de manera paralela, ¿ya? Es un concepto netamente que lo define la conexión, ¿ya? Lo va a llevar de manera paralela hacia el punto gamma 1, ¿ya? Entonces, esto define una isometría, justamente entre los espacios tangentes, perdón, entre el propio espacio tangente de M, pero cambiando de punto, de gamma cero a gamma uno. Entonces, a esto se le llama transporte paralelo, que es justamente una isometría. Evidentemente, si es que a alguno aquí le gusta ecuaciones diferenciales, justamente está bien definido por el hecho de que es simplemente una ecuación diferencial con condición inicial, ¿ya? Así que es única esta definición, o lo hace bien definido la unicidad. Bien, y en base a este transporte paralelo, ¿ya? El cual lo vamos a definir tanto para M y M gorro, con su respectiva... Ah, y lo que no mencioné también es que lo define que en principio define una conexión, pero en este caso lo vamos a tomar como la conexión de Levi-Civita, ¿ya? Que tiene su ecuación, ya la ecuación de Kosul, que es la que justamente satisface esta conexión y la conexión se pasa a ser única, ¿ya? Por eso se llama la conexión de Levi-Civita. Y esa es la que vamos a definir en ambos. Y el transporte paralelo está definido, generalmente lo van a ver en los textos definido bajo una conexión, digamos, en habla creo que es ¿cómo se llama? El signo que le ponen a la conexión. Bueno, no lo coloqué acá, pero generalmente es un habla. ¿Ya? Y el P a veces va a aparecer con un habla por ahí.
¿ya? Va a aparecer con un EP en habla, entre paréntesis, de 0 a t, que define eh, el camino, ¿cierto? La curva. Bien, ahora fíjense que definimos otra isometría, ¿ya? Y esto justamente es un elemento que está en el espacio-estado. Esta isometría lo que hace es ir desde un gamma que esté dentro del M, ¿ya? Un gamma ¿cómo se llama? Digamos que el M está bajito, el M gorro está arriba, ¿cierto? No, perdón, al revés. El M está arriba y el M gorro está bajito, que el M es el que roda sobre el M gorro, ¿ya? Solamente para que tengan la visual lo digo al revés, pero puede ser, por transitividad puede ser hacia el otro lado. Eh, por simetría en realidad. Y entonces, lo que ocurre es que se hace una curvita en el M, ¿ya? Y partiendo desde un extremo de esa curvita, uno toma el transporte paralelo y se devuelve hacia el punto gamma cero, que es el punto de contacto, el contacto entre comillas, ¿cierto? Pero me refiero a donde está pegándose con M gorro, ¿ya? Porque colocamos esta primera condición de que el gamma cero es igual a X y el gamma gorro cero igual a X gorro, que es justamente donde estamos pegando. Y el A es de la isometría que pega estos puntos. Así que digamos que eso es como, digamos, una configuración inicial, ¿ya? Entonces supongamos que en base a esta configuración inicial uno toma una curva, tanto en M como en M gorro, ¿ya? Y entonces, desde un punto cualquiera de esa curva, yo hago un transporte paralelo y me devuelvo hacia el punto gamma cero, que es X, y luego hago el A, hago hacer actuar el A, que el A lo lleva al M gorro, que está abajo, y entonces llegamos a X gorro. Y luego vamos a recorrer ahora la curvita de gamma gorro. Esa curvita la recorremos hasta el mismo punto T. Ya fíjense que aquí empieza con el T y termina en T, porque nos devolvemos desde el M, desde el T hasta el cero, y luego pasamos a M gorro por el A, ¿cierto? Porque está en la configuración inicial como una isometría entre M y M gorro. Y luego vamos y recorremos hasta el mismo valor T, pero en M gorro. Y esto justamente resulta en una isometría, pero ahora en el punto gamma t, ¿ya? O sea, partiendo de una isometría desde el punto X, X gorro, entonces, que están en gamma cero ambos, ¿cierto? Gamma cero gorro y gamma cero. Ahora lo que tenemos es justamente una isometría que hace lo mismo, que está dentro del espacio-estado, ¿cierto? Que preserva orientación con todas esas condiciones que vimos antes. Y lo que hace es pegar gamma t con gamma gorro t. Ahora, esto es la idea, de que estos pegados tengan unas condiciones de tal manera de que lo que vamos a definir como curva rolling mantenga las condiciones de esa curva rolling. Y entonces, para esto vamos a definir ya justamente lo que es el rolling lift. Y el rolling lift es justamente estos vectores que estamos viendo acá. Lo que estamos haciendo es tomando esta isometría que definimos antes, y entonces lo que estamos viendo su diferencial, ¿cierto? En el cero, lo cual va a dar un vector tangente, pero ese vector tangente va a ser en el espacio estado, ¿ok? Y donde, eh, ¿cómo se llama? Bueno, me refiero a tangente al espacio estado, ¿cierto? Eso es lo que quería decir, tangente al espacio estado, no que pertenezca al espacio estado. Y donde tiene como condición inicial, ¿cierto? Que justamente al tomar este X en el espacio M, ¿cierto? Resulta que el AX, que sería el A inicial, ¿cierto? Por la primera definición, pasa a ser un elemento, pero ahora de M gorro, ¿ya? Entonces, con esa condición inicial, definimos justamente la diferencial, ¿cierto? Que va a resultar ser un vector, pero ahora del tangente al espacio-estado en el punto Q, ¿ya? El punto Q, recuerden, que el punto Q es un punto del espacio-estado que justamente aquí está definido por el X, X gorro y el A, es decir, eh, perdón, la configuración inicial, ahí está, ¿ya? No sé si hasta aquí hay alguna duda, porque igual he dicho como harto detalle y hartas cosas, no sé si se puede perder también. ¿Todo bien? No hay Ok, preguntas, ¿todo bien? bien. Entonces, definimos este rolling list.
lo cual se define incluso una función, ¿ya? Y que esta función resulta ser un campo de vectores, sobre todo Q. Resulta ser un campo de vectores ahí a lo largo de todo Q, ¿ya? Y este campo de vectores justamente define una distribución. Y esta es la que nos importa a nosotros, esta distribución suave, ¿ya? Entonces, como dijimos, estamos definiendo un vector tangente en cada punto Q, que es como la configuración inicial, donde pegamos los dos espacios, ¿cierto? ¿Ya? Y justamente en cada Q que hagamos eso, eh, de manera suave, ¿cierto? Con este, con este X, digamos un X fijo, ¿ya? Como campo de vectores en M, define una distribución sobre el espacio Q, ¿ya? Ya esta la vamos a llamar la distribución Rho. Y esto va a ser como nuestro, digamos, nuestra base para la definición de Rolling de variedades diferenciables. Hasta el momento, por si acaso, lo que ha sido la definición de todo lo que he dicho hasta ahora, desde este punto, ¿cierto? No necesita ser ni variedad lorentziana, ni pseudo-riemanniana, ni nada, ¿ya? Esto se define para cualquier variedad, simplemente con una conexión, y en la conexión obviamente va a estar, va a estar definido lo que es la métrica, ¿cierto? Ok, y entonces estamos con la distribución Rolling, ¿ya? Y entonces, esta proposición justamente la definieron, o sea, la primera vez que la vi por lo menos fue con Chitu y Coconen, que es donde nos estamos enfocando con Mauricio, ¿cierto? En un artículo de él que justamente ven la controlabilidad eh, comparado con el grupo Nolomía, que es lo que queremos ver, ¿cierto? Justamente esta ya tiene su caso riemanniano, y en realidad no hay muchas diferencias con el caso pseudo-riemanniano, salvo por después vamos a ver algunas definiciones respecto a lo que es la completitud, ¿ya? Y entonces lo que hace la proposición es simplemente definir un desarrollo, así que en eso no hay problema. Y este desarrollo es simplemente una curva que viene dada por esto, ¿ya? Entonces simplemente lo que estamos haciendo es integrando, ¿cierto? Lo que es el transporte paralelo de gamma punto S dentro de él, ¿ya? Entonces este gamma punto es simplemente digamos, el tangente a la curva, ¿cómo se llama? Perdón, el gamma gorro es el tangente. El gamma gorro está en el tangente y el gamma punto va a vivir en el tangente, en el espacio tangente, en el punto gamma cero, ¿ya? Y entonces, esta aplicación define una curva absolutamente continua, ¿ya? Que comienza justamente en el cero, de TXM, ¿ya? Haciendo ese paralelo en que el TXM es un espacio, es el espacio tangente, ¿cierto? ¿Ya? Y estamos diciendo que el cero es simplemente el vector nulo que está ahí. Simplemente estamos haciendo ese análogo trivial, digamos. Ok, y entonces, uno de los conceptos de apoyo que necesitábamos, que es justamente lo que decía que teníamos un poquito de problema con respecto a la completitud, en el caso, ahora sí, el caso pseudo-riemanniano tiene problemas con la completitud, ¿ya? Y es donde justamente necesitamos definir conceptos como este. Entonces, uno de los conceptos que vamos a definir, en principio va a ser la completitud geodésica, ¿ya? Entonces vamos a decir que algo es completa geodésicamente si toda geodésica maximal está definida en toda la recta real, ¿ya? Eso es como casi lo usual, ¿cierto? De completitud. Si uno dice que una variedad es completa, ¿cierto? Si toda geodésica eh, se podía definir, ¿cierto? En toda la recta real, ¿ya? Y lo otro va a ser de desarrollo completo, si la aplicación anterior, que es la aplicación esta, ¿ya? Es una aplicación que definimos en base a esta definición como de una curva en M a una curva en M gordo, ¿ya? Y se define con esta integral. Entonces, se va a decir que es de desarrollo completo si esta aplicación es biyectiva, ¿ya? Y no en todos los casos ocurre. Se pueden ver unos artículos, eh, por ejemplo, en el artículo, bueno, el artículo 3 que es justamente el que mencionaba anteriormente, el que tuve con él, ahí es donde esto sí resultaba ser biyectiva,
¿ya? Si en el caso de completitud de una variedad riemanniana. Entonces ahí digamos que eso va de la mano directamente, pero acá no. Y entonces, ahora, otra de las cosas que necesitamos definir es justamente el grupo de holonomía. Y el grupo de holonomía, ¿ya? Se basa en los loops. Entonces vamos a tomar un loop, es decir, una curva que esté basada en un x0 dentro de M, y entonces el grupo de holonomía van a ser todos los transportes paralelos, ¿ya? Basados en las curvas que son loop, ¿cierto? En x0, ¿ya? Es decir, que si tomo el x0, entonces hago una curvita loop, ¿cierto? Que tiene como punto final el mismo x0, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el transporte paralelo de ahí es un elemento de este grupo de holonomía. Y resulta ser un grupo, como ahora lo dijimos. Y también resulta ser justamente un subgrupo de, del espacio del SO, ¿ya? Este es el grupo que definimos anteriormente, que sería este, ¿ya? Podría ser un subgrupo de este. Eso se puede ver en cualquier libro ¿cómo se llama? De geometría diferencial. Eh, y entonces, ahora tenemos otra proposición, ¿ya? La cual necesita justamente algunos ajustes con respecto al caso riemanniano. Estos son pocos, no es tanto. Simplemente lo adaptamos a esto porque la proposición era un poquito mejor en el caso riemanniano. Y en este caso lo que hacemos es tomar una configuración inicial, como lo dijimos antes, el X pegado con el X borro, el A0, ¿cierto? Una curva absolutamente continua dentro de M, ¿ya? Entonces, existe una única curva que sea absolutamente continua dentro de Q, ¿ya? Es decir, ahora pasamos a una curva dentro del espacio-estado, donde tiene como punto inicial el Q0, que es nuestra configuración, ¿cierto? Y la cual va a ser tangente a la distribución que queremos. Es decir, que toda velocidad, digámoslo así, entre comillas, de la curva, está dentro de eh, la distribución que mencionamos anteriormente, ¿cierto? Recordemos que la distribución era esta, ¿cierto? ¿Ya? Era justamente la que se podía escribir con la que llamamos distribución Rolling, la que se puede escribir como la derivada de esta isometría. Entonces, bueno, pero para este caso justamente, eh, ¿cómo se llama? Justamente aquí ya ocupamos el concepto de desarrollo completo, que no es necesariamente de completitud geodésica que tiene el caso riemanniano. Entonces necesitamos el apoyo de esta definición que está acá, justamente para el caso de pseudo-riemanniano. ¿Ya? Y entonces, cuando ocurre eso, que es de desarrollo completo, entonces sí, la curva que es tangente a la distribución que nosotros queremos llega hasta el uno. No necesariamente llega hasta el uno en los otros casos. Entonces, a esto lo llamamos curva Rolling, ¿ya? Justamente a esto que construimos de esa manera es nuestra curva Rolling. Bueno, cabe señalar, que creo que lo mencioné igual, que lo que hacemos era tomar una curva gamma, ¿cierto? Y resultaba una única curva en Q, ¿ya? Una gamma en M y resultaba una única curva en el espacio estado. Entonces, el ejemplo, justamente el del rolling riemanniano, que es un ejemplo clásico, se puede ver en Jurjevic, creo. Mauricio también lo hizo con Fituy Conen, hicieron algunas digamos, afinaciones a lo que es, ¿cómo se llama? La definición implícita del rolling, ¿ya? También lo hizo Irving Fátima en algunos artículos. Entonces, justamente este es el caso riemanniano. Bueno, es un ejemplo característico, me refiero, no es que sea el caso, es un ejemplo característico, donde la esfera como tal, ya no es esfera lorentziana, ¿cierto? Rueda encima de su espacio tangente. En este caso ya está demostrado ya que cuando ocurre eso tiene, ¿cómo se llama? Que nuestro objetivo, la controlabilidad es completa, ¿ya? Y voy a después definir lo que es controlabilidad completa. Y entonces, eh, el siguiente teorema, ¿ya?
tiene su análogo en el caso riemanniano, que es en el paper que dije anteriormente. Aquí todavía no he corregido tanto en uno como en uno. El otro era otro paper, por si acaso. Eh, ¿Ya? Aquí las únicas diferencias, que es donde trabajamos, es la causalidad de los vectores. ¿Qué significa la causalidad de los vectores? Como dije anteriormente, este índice ¿ya? Define justamente vectores que tienen, digamos, métrica negativa. ¿Ya? Justamente cuando donde esta métrica no es necesariamente definida positiva, entonces hay vectores que o tienen digamos, distancia negativa, hay vectores usualmente con distancia positiva, ¿ya? Y con magnitudes, ¿cierto? Y hay otros con cero. Entonces, justamente hay que hacer la diferencia entre cada uno de ellos. A uno de ellos se le llaman vectores spacelike, otros timelike y otros null, ¿ya? Que son, bueno, traduciendo debería ser vectores espaciales, temporales y nulos, ¿cierto? ¿Ya? Respectivamente son los que tienen, digamos, magnitud positiva, magnitud negativa y magnitud cero. Entonces, hubo que hacer la diferencia entre cada caso para poder hacer el análogo que está en el caso riemanniano. Lo bueno es que nos apoyamos con artículos de algunos físicos que hacían un juego entre pasar de no, perdón, el juego lo hice yo. El juego de pasar de un vector a otro lo hice yo. Lo que sí hacían era que uno se podía trasladar dentro de cada uno de estos conjuntos que nombré recién, de vectores espaciales, vectores temporales y vectores nulos, ¿ya? Que dentro de cada uno de estos conjuntos uno podía pasar justamente con este conjunto, con traslación, rotación, ¿ya? Cada vez que uno aplicaba alguna isometría, entonces podía pasar alguno de estos elementos. Entonces nos apoyamos en eso y lo único que debíamos hacer es pasar desde un vector en particular, ya tomamos para la demostración, tomamos un vector particular que pasaba por una transformación, ya, después, creo que después le hago mención de un mu que no la hago. Ya, pero no importa. Justamente en el artículo definimos un mood que este hace que pase desde un lugar a otro, ¿ya? Por ejemplo, desde un spacelight pasaba a un timelight, y justamente ya pasando a eso podemos recorrer cada uno de los dos conjuntos, y entonces simplemente tomábamos los signos contrarios de cada uno y eh, podíamos generar en la suma, ¿cierto? La suma de esos dos vectores podíamos generar uno nulo. Entonces ahí llegábamos a los que tienen, digamos, distancia cero. Eh, ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Estoy bien, Juan Carlos? Bueno, Perdón, eso así fue. estamos Ah, bien, ya. no se me desactivaba el micrófono. Vamos bien, estamos muy bien en tiempo. Gracias. Y entonces, claro, entonces aquí lo que dice, ya, es que justamente hay un subgrupo de Lie de tal que la proyección que nosotros tomamos, esta proyección 2 quiere decir que es la proyección que está en el espacio-estado, este Q, ¿ya? Este Q que tiene el X gorro A, esa proyección es justamente el grupo SO0n,1, ¿ya? Perdón, la proyección de esto, ¿ya? Tiene justamente ese grupo resulta ser o este, ¿ya? La proyección de ese grupo dentro de este. Entonces, bueno, lo que quería mencionar específicamente el juego que hice anteriormente con los vectores, que aquí donde está el cono de luz es justamente los vectores que tienen esta medida cero. Cada uno de estos vectores que está dentro de acá tiene medida cero. Y entonces los que están, digamos, fuera para el lado de acá son los que tienen medida positiva y los que están ahí dentro los que tienen medida negativa. ¿Ya? Ahí haciendo referencia de que el eje Z es el que tiene el menos uno en la forma cuadrática, ¿cierto? ¿Ya? Por eso que hacia arriba y hacia abajo son negativos. Ok, y entonces, eh, no, me quedé algo. Entonces, ya pasamos al teorema. Bien, este es el teorema de la controlabilidad. Bueno, y primero hablar de lo que es controlabilidad, ¿cierto? Controlabilidad significa que
si nosotros tomamos dos elementos del espacio estado Q, ¿ya? Es decir, un Q0 y un Q1. En pocas palabras, lo que quiero decir, una configuración inicial, o sea, perdón, dos configuraciones iniciales, que son Q0, Q1, es decir, un X0, un X borro 0 y un A0, ¿cierto? Y tomamos otro, que sería un X1, un X borro 1 y un A1, ¿cierto? ¿Ya? Estos elementos que dijimos que pegaban los dos variedades, ¿cierto? Y entonces la controlabilidad dice que si tomamos cualquiera de esas configuraciones, cualquier par de configuraciones, la podemos unir con una curva Rolling. Entonces, si logramos siempre tener eso, para cualquier par de puntos que seleccionemos, pero arbitrariamente, si logramos encontrar una curva Rolling entre ellos, para cualquiera, entonces se dice que es controlable, ¿ya? Completamente controlable. Entonces, ese es como nuestro objetivo, ver la controlabilidad total, que sea completamente controlable, bajo qué condiciones esto ocurre. Porque ocurren muchas cosas que en muchos aspectos no ocurre esto. O sea, por ejemplo, hagamos un ejemplo así rápido. ¿Qué pasaría si tomamos el cilindro, un cilindro, y lo colocamos encima del plano? Y entonces, ¿qué pasa? La única manera de rodar el cilindro, porque las condiciones, justamente las condiciones que tiene esta curva Rolling, ya resulta ser análogo a que si nosotros tomamos dos puntos no podemos girar en torno a su eje. Eso digamos que es una restricción. Tampoco se puede deslizar, ¿ya? Esos son análogas a las condiciones que tenemos ahora de que sea tangente a esta distribución. Entonces, justamente en el cilindro ocurre que si uno toma el cilindro y lo rueda sobre el plano tangente de ese cilindro, ya nunca vamos a llegar digamos, a haber rotado el cilindro así. Nunca vamos a llegar a eso porque el cilindro va a rodar hacia adelante o hacia atrás, pero nunca va a quedar, por ejemplo, girando los 90 grados. No se puede, porque justamente es lo que es una de las condiciones restrictivas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces ese es como un ejemplo donde no resulta. Y entonces, eh, acá a lo que llegamos, por el momento, es que primero, bajo las condiciones anteriores, que sería una M variedad lorentziana, pero ahora hay que tener el detalle de que sea geodésicamente completa, ¿ya? Es decir, que se puedan extender a todo R, ¿cierto? ¿Ya? Y el M gorro su espacio tangente, que es lo que hemos hablado todo el tiempo. Entonces, si el problema de Rolling es completamente controlable, es decir, que tengo una curva tangente a la distribución que une dos puntitos, entonces el grupo de holonomía, que es justamente este grupo del que hablamos con los transportes paralelos, es todo SO0N,1. ¿Ya? Yo les mencioné que era subgrupo de eso. En este caso es todo ese grupo. Y, por otro lado, si el grupo de holonomía de M es SON, es decir, tratando de ver el recíproco, pero ahora necesitamos el hecho de que el HQ, que el HQ está definida como bueno, creo que no lo definí. Ya, pero este HQ tiene que ver eh, digamos, tiene que ver con esto, ¿ya? Que es el grupo que está acá, ¿ya? Entonces, si este HQ es su grupo de S0N,1, que contiene una traslación, ese grupo G que vimos más arriba, ¿cierto? Entonces, esta condición de traslación es súper importante y después voy a decir por qué. Entonces, el problema de Rolling es completamente controlable, ¿ya? Se fijan que tiene más condiciones ir en el recíproco. En que controlabilidad debe tener grupo de holonomía y además una restricción sobre eh, la proyección que hablamos anteriormente, ¿ya? Y bueno, lo que quiero mencionar en esa parte es que justamente cuando contiene una traslación, ¿ya? Ocurre de que todas las traslaciones son, como se les dice, traslaciones puras, pero en realidad son traslaciones como tal, ¿ya? Son traslaciones sociales. No hay rotaciones dentro de ese, digamos, de ese cambio. Eh, entonces, ocurre que el detalle aquí es que la demostración en el caso riemanniano necesita de un punto fijo,
si es que no tengo esta condición de acá, ¿ya? Y ese punto fijo, en algunos casos pudimos ver que hay grupos que fijan puntos, pero no en todo, no en todo el grupo HQ que nos interesa a nosotros, ¿ya? Y para pasar a esa demostración, en el caso riemanniano, se necesitaban algunos juegos con unas integrales y justamente con la función exponencial. Y uno sabe que con esa función exponencial crea una geodésica que es completa. Entonces, en el caso pseudo-riemanniano, ahí hay unas falencias, hay unas trabas. Entonces, justamente necesitamos, en principio, estas condiciones que están acá, ¿ya? Entonces, este, digamos que es el teorema fuerte. Y, bueno, algunas de las preguntas que surgieron en base a más o menos lo que conversé, ¿cierto? Sería, como un caso ambicioso, las variedades lorentzianas hacer una clasificación de estas variedades lorentzianas que cumplen justamente con este teorema, ¿ya? Por ejemplo, casos que ya se dio Irina y Fátima, ¿ya? Bueno, me olvidé de decir Martínez y Vale, no tengo, eh, no tengo la autoridad para decirle con los nombres, hicieron justamente el caso de la esfera lorentziana. La esfera lorentziana justamente cumple con esto, de que el grupo de holonomía es completo, ¿cierto? Es controlable completamente. Y también después Silva Lake no recuerdo muy bien, André creo que se llama, lo extendieron para hipercuádricas cualquiera, ¿ya? Ya que justamente la esfera lorentziana es una de las hipercuádricas, pero en este caso hipercuádricas cualquiera, pero en el caso lorentziano, ¿cierto? ¿Ya? Hipercuádricas lorentzianas. Y entonces, otra de las preguntas también es justamente el estudio del grupo de holonomía de la esfera lorentziana, cómo lo hicieron en algunos casos donde no es tan fácil hacer esas cuentas, ¿ya? Ya no es muy fácil. Por ahora no le hemos metido mano a esa parte, pero es algo que se nos ocurrió. Y por último, es lo que les hablé al final, ¿ya? Esta creación del punto fijo para llegar a esta planitud, ¿ya? Que le llamé planitud, pero en inglés decía flatness, era justamente la contradicción que se llegaba para que este grupo no tuviera punto fijo, ¿ya? El grupo que nosotros queremos. Pero en este caso sabemos que hay subgrupos que sí eh, tienen el punto fijo, pero que va de la mano con el grupo de holonomía completo. Entonces, cuando el grupo de holonomía era completo, se asumía en la demostración riemanniana que tenía un punto fijo y se llegaba a una contradicción, que era justamente en que la variedad lorentziana que nosotros estamos tomando era plana, entre comillas. ¿Ya? Es decir, tenía el grupo trivial. ¿Ya? Y ver resultados similares, porque no se ve como demasiado, no se ve tan fácil en principio. ¿Ya? Ver un argumento similar. Y bueno, ahí tengo algunos de los artículos que he mencionado. Por ejemplo, el primer artículo, que como dice Hitomi Kokonen, en este nos basamos, ¿cierto? Está la demostración para el caso riemanniano, ¿ya? Este también es de lo que decía que lo veían en el caso riemanniano, en los días del Rolling, que estuvo Mauricio con Hitomi Kokonen, ¿ya? Lo mismo y la formulación intrínseca que también te mencioné, ¿cierto? Que lo hizo en este caso con Silva Ley, Ron y Martina, ¿ya? Y bueno, y acá están los casos lorentzianos que dije anteriormente. Esto es justamente el análogo lorentziano que decía ¿cómo se llama? Como un ejemplo que cumple, ¿ya? Un ejemplo que cumple esto. Y muchas gracias. Muchas gracias. Primero les pido por favor a todos abrir sus micrófonos para un aplauso y un agradecimiento a Abraham. ¿Sí? Y abrimos la ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta, por favor. Hablé mucho, muchas cosas. Parece que no.
parece que no tenemos. Una pregunta en el chat nos dice, ¿a qué se... Perdón, un ratito, mi internet está medio loquito. Sí, Sí, perdón un rato. Me voy a mover. Perdón un rato. Ahí sí, nuevamente, perdón, disculpen. Me No hay falló un poco problema. el internet. Ya, ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? sigue una pregunta en el chat de Luis Enriquez Pérez que dice, ¿a qué se refiere con el grupo? Parece que no hay preguntas. Si no hay preguntas, les pido por favor nuevamente No, decían que en el chat No, sí hay de una Juan pregunta Carlos. abrir en el sus chat. micrófonos para un aplauso a Abraham. Agradecerle mucho por habernos. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. O sea, en realidad sí te escuchábamos, pero no nos escuchabas parece a nosotros. ¿Ahí me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, es que me quedé sin audio, no tenía retorno. Ah, ahí Se estamos. me cayó un ratito el internet y Sí, por me eso apagué para ver. preguntaban, creo que me preguntaban por el Y grupo de Agronomía, ¿o no? En el chat. Sí, ya, sí, la pregunta de qué se refiere con el grupo de homolonía. Claro, el grupo de Agronomía es el que definimos en esta parte, que justamente se define en base, basado en una variedad cualquiera. Entonces tomamos una variedad ¿ya? Con su respectiva conexión, ya donde definen los transportes paralelos arriba, dentro, encima de ella, ¿cierto? ¿Ya? En este caso, el grupo de autonomía, solo, como dije, se define solo la variedad, no tiene como que ver en principio con el rolling. Y entonces, el grupo de autonomía es tomar un loop basado en un puntito, ¿ya? Un loop es decir, una curva absolutamente continua que tiene tanto punto inicial como punto final iguales, ¿cierto? Y hacer el transporte paralelo encima de ese loop. Y entonces, cada loop que nosotros hagamos, cada curva que define, que se define basado en un solo punto, define un transporte paralelo y cada transporte paralelo es un elemento del grupo de holonomía. ¿Ya? En realidad, lo que va diciendo este grupo de holonomía es cuánto va cambiando después de, si tomamos, por ejemplo, un vector, ¿ya? Y lo aplicamos la transformación transporte paralelo, entonces es como la rotación que tuvo ese vector después de haberse movido encima de esa curva. Porque en general no ocurre que se mantiene igual. Y ahí es donde cada elemento del grupo de holonomía es así. Bueno, que se mantenga igual va a ocurrir generalmente en algunos casos de que sea plano, ¿cierto? No sé si respondí a la pregunta. Sí, gracias. Gracias. ¿alguna otra pregunta? ¿Puedes comentar un poco? Ah, sí, está agradeciendo la respuesta. Muchas Ajá, gracias. perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecer a Abraham por su participación el día de hoy. Muchas gracias por darnos tu tiempo el día de hoy. Sé que estás bastante atareado, pero gracias por compartir con la gente de Ecuador lo que estás trabajando, lo que estás haciendo con Mauricio y te deseamos muchos éxitos en todo lo que estás emprendiendo. Sí, y esperamos podernos ver pronto nuevamente. No, Ujú. muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Abraham. De Muchas verdad gracias. es bueno hacer esto de salir de la rutina. Sí, Muy, muy gracias y agradecido gracias de que por me hayan darnos tu escuchado a tiempo. todos. Sí, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Abraham. Gracias a todos. Sí, Gracias a todos por escucharme. gracias.